Te invito a que puedas tomar tu asiento. En diferentes ocasiones he hablado acerca de el camino de Dios y lo que muchas veces se torna este camino. Que por momentos se vuelve un camino solitario, un camino que no es sencillo y que nos encontramos en ocasiones a contramano o nos damos cuenta que es un camino que literalmente está así, a contramano del mundo. Mientras que el mundo busca la autosuficiencia, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Mientras que hay quienes corren y se apresuran y se afanan, Dios nos enseña que debemos estar confiados, tranquilos, que debemos quitar toda ansiedad de nuestro corazón. En un mundo que está buscando a través del éxito, de la valoración. Bueno, Dios, en los procesos que enfrenta el creyente, le enseña y va forjando su carácter, su camino. Entonces, es completamente diferente, distinto. El camino de aquellos que van en una dirección opuesta, contraria a la dirección que el creyente enfrenta. Nosotros debemos ser guiados, moldeados por Dios. Y muchas veces vamos a sentir que estamos solos en este camino. Vamos a sentir que estamos caminando solos. Pero hay quienes han tomado la decisión de transitar ese camino, de llevar ese camino de manera solitaria. No porque no crean en Dios, no porque no tengan fe, sino porque han decidido, fue una elección. ¿Caminar de qué manera? Lejos de la comunión, lejos de la relación con los hermanos, lejos del vínculo que Dios nos permite establecer entre cada uno de nosotros para poder forjar nuestro carácter, para poder crecer, para poder poner por obra la Escritura. Entonces, cuando miramos la diferencia entre lo que el mundo ve y lo que el mundo aprecia de ese camino, ahí es donde nos damos cuenta que vamos en una dirección contraria. Para algunos será la autosuperación. Para otros, como nosotros, debemos aguardar en Él. Otros se refugiarán en las riquezas y las riquezas serán todo para su vida. Pero nosotros hemos aprendido que mejor es entender el poder contentarnos con cualquier situación que tengamos que enfrentar en nuestra vida. Pablo dijo, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia entre aquel que se pone triste o que está completamente abatido en medio de la dificultad? ¿Qué es lo que hace que Pablo pueda aprender a vivir y poder contentarte y poder estar gozoso con esa situación? El entender que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, dice la Escritura. Es el Señor que te da la fuerza. Es Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Santo es Él. Ahora hay quienes dicen, yo quiero transitar por este camino. No es porque no crea en Dios, no es porque no tenga fe, pero no se acercan. No se acercan a una reunión, no se acercan a escuchar la palabra. No escuchan la palabra asiduamente, no leen la Escritura. Creen, pero a la distancia. Están caminando, pero han tomado un camino solitario. Este camino no es solitario en cuanto a nuestra relación con Dios. Es solitario porque muchas veces, justamente, vamos en dirección opuesta y eso nos hace estar solos. Nos hace distinguirnos. Cuando el mundo va en una dirección, sentimos que estamos en otra vereda. Pero somos muchos los que nos encontramos transitando ese camino. En diferentes etapas, en diferentes momentos. Pero somos muchos. Pero hay quienes se han aislado para vivir esta fe así, lejana. Cuando la palabra nos enseña que esto es para poder vivir en comunión, compartirlo. La Escritura dice, te bendeciré. Y no dice, y serás feliz. Dice, y serás de bendición. Cuando
te comparten el mensaje, te anuncian la verdad. Ahora tú quieres anunciar esa verdad a otros. Tú no te quedas con la verdad. Tú le compartes el mensaje a otros. Tú le hablas esa verdad a otros. No te quedas simplemente con recibir. No es simplemente lo que Dios pueda darme, sino lo que yo pueda hacer. Entonces, Dios me bendice y yo soy de bendición. No queda solo en mí. No es un caminar solitario. En la Escritura encontramos, en esa relación de cantares, del amado y su amada, un ejemplo acerca de cómo el Señor obra en nuestra vida. Y de lo que para muchos es un lugar solitario y una elección que han tenido, pero nos muestra cuál es el reflejo del obrar de Dios, qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Si que vivamos una fe aislada, solitarios, o que vivamos una fe en comunión, en compartir, en aquello que el Señor nos ha dado, ahora que podamos vivirlo junto a otras personas que enfrentan una misma realidad o diferentes situaciones, pero que van en la misma dirección, en el mismo camino, que deben aprender a superar, que deben atravesar procesos, que deben desarrollar paciencia, confiar y aguardar en Dios, que deben aprender a perdonar y reaccionar de una manera que para el mundo puede parecer poco lógica, pero deben amar a sus enemigos, deben aprender a sanar, a perdonar y a dar oportunidad. Dice la Escritura, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Cantar, de los Cantares. En el capítulo 2, vamos a leer solo el versículo 4. Cantares capítulo 2, versículo 4. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Esta es la palabra de Dios y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y la Biblia textual dice algo así: Él me condujo a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Vemos una pequeña diferencia entre esta versión y entre la Biblia textual. En la versión de la Reina Valera dice: me llevó a la casa del banquete. Alguien que es llevado y es puesto en un lugar. Pero en la Biblia textual, que es una Biblia más fiel al texto original, dice: Él me condujo, lo cual da una idea de guía. Él me guió a la casa del banquete. No es un lugar solitario. No es un lugar para que yo esté solo. Es un banquete, es una celebración. Y dice: el Señor me guió hacia ese lugar. Cuando la Escritura hace referencia a este banquete, a este lugar, habla de un lugar donde es un lugar íntimo. Pero no íntimo porque representa soledad o porque allí me encontraré solo, porque es una celebración. En el Salmo 23 nos muestra que el Señor, aún en medio de las dificultades, prepara banquete, prepara una mesa delante de nuestros angustiadores, para mostrarnos que aún en la dificultad Dios prepara un momento. Cuando vemos el banquete es un lugar de comunión, de compartir. Y la idea de esto es un lugar donde se sirve el vino, donde se comparte un momento de intimidad, pero donde hay una comunión. Y dice la Escritura: Él me condujo a la sala del banquete. El Señor no te conduce a estar solitario, a seguir tu propio camino, a decir: yo voy a seguir a Dios a mi manera, yo voy a tener un Dios a mi manera. Y voy a vivir la fe y voy a experimentarla a mi forma. Voy a tener mi experiencia. No, dice que el Señor nos conduce a la casa del banquete. Al lugar donde vamos a compartir. Donde van a estar otros. Lo vemos en la parábola que el Señor prepara un banquete.
Y muchos son los convidados al banquete, pero cuando hay quienes no quieren ir, el Señor envía invitaciones y envía a que llamen y que fuercen a entrar a todos, mostrando que el Señor siempre nos llama, nos invita a una comunión, a una vida completamente diferente de estar aislados y en soledad. Este camino muchas veces se volverá así porque es parte del trato con Dios. Cuando tú te sientes solo, bueno, el Señor dice, yo te llevé a ese lugar. El desierto representa ese lugar de soledad. Y tú dices, yo me siento solo, aquí siento el silencio, no hay nadie más, nadie me comprende, pero es un estadio, es un momento, es un tiempo con Dios de restauración, de aprendizaje, donde Dios está tratando con tu corazón. Pero esa no es la idea. Dios quiere llevarte a la casa del banquete, al lugar de compartir. En un comentario bíblico dice, este lugar es la idea de un viñedo, de un lugar íntimo, de un lugar donde vas a compartir el vino. El vino representa el gozo, la celebración, la alegría. No es un lugar para estar solo, no es un lugar de tristeza. Es un lugar de celebración. Y pone la idea del Señor como un anfitrión, como quien va a recibirte, como quien prepara el momento, el lugar. Pero dice algo maravilloso. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Es decir, el estandarte, lo que predominaba, lo que estaba allí, no era una palabra que me juzgaba, no era condenación, no era juicio, no, era el amor. De manera que no es por algo que yo pueda hacer. No es para justificarme, no es porque yo haya alcanzado algo. El Señor me condujo hasta ese lugar. Y su bandera sobre mí fue el amor. Lo que hizo que yo pudiese estar en ese lugar fue el amor de Dios. El Señor dijo, yo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. El Señor fue a preparar un lugar. Un anfitrión, alguien que conoce en detalle lo que cada uno de nosotros prefiere. Cuando alguien invita a una persona a su casa, a alguien importante, se preocupa. Dice, no, tengo un invitado importante, alguien que no veo hace mucho tiempo. Ya sea un invitado de trabajo, de negocios, de lo que fuese, o un pariente. Y uno dice, yo quiero atenderlo con lo mejor. Y voy a prepararle lo que yo sé que le gusta. Y voy a tratar de estar en los detalles. Eso es un buen anfitrión. Alguien que recibe, que tiene en cuenta esos detalles, lo que le gusta a la persona, lo que no. Y si uno dice, yo voy a preparar un lugar para cada uno de ustedes. No un mismo lugar, para cada uno. Un lugar diferente. En esta idea de ir y ser guiados hasta un lugar de banquete, hasta un lugar de celebración, nos muestra que la relación con Dios nos lleva a una comunión entre hermanos, a una idea de compartir, a una fe que no se vive solo. Somos parte de un cuerpo de Cristo. Y podemos tomar la decisión de aislarnos y vivir nuestra fe a la manera que nosotros queramos. Pero no es lo que vemos en la Escritura. No es ese el obrar de Dios. Dios invita a todos a que podamos entrar. Algunos pusieron excusas, su trabajo, sus ocupaciones, su familia, y no fueron. Pero el Señor dijo, salgan por las plazas, por los caminos, y fuércenlos a entrar. Háblenles. Díganle que todo está listo, que todo está preparado, que todo está dispuesto. Solo tienes que venir. Ahí no habrá alguien que te juzgue. No eres invitado a un lugar donde van a juzgarte. No eres invitado a un lugar donde van a condenarte. Donde se marcará tus errores. Porque dice, me condujo hasta la casa del banquete y su estandarte sobre mí fue el amor. Lo que estaba sobre mí. Lo que marca la identidad de ese Señor,
de ese Dios sobre mí es el amor. La Escritura nos enseña que tú puedes tener gran conocimiento y puedes hablar en lenguas y puedes conocer los misterios y las profundidades, pero si no tienes amor, nada soy, dice. Ahora, lo que está diciendo la amada aquí es: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue el amor. Lo que estaba, lo que marcaba esa relación era el amor. Lo que permite que podamos entrar en ese lugar es el amor de Dios. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el estandarte, ese es el amor que te permite entrar en aquella celebración, en aquel banquete preparado para ti. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Aquellos que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque yo decido creer a mi manera, yo sigo a Dios a mi manera. Un día tendrá que sentarse junto a nosotros. Pero será difícil que pueda ser parte de un cuerpo alguien que está totalmente aislado, alguien que no busca a Dios, alguien que no se congrega, que no lee la Biblia, alguien que tiene su propia visión de las cosas. Dice: me condujo. Es el Señor quien nos conduce hasta la casa del banquete, hasta ese lugar preparado. La Escritura nos habla acerca de las bodas del Cordero. Y esa es la idea del banquete y de aquellos que son invitados a las bodas. Aquellos que llegan a la celebración. Que aún en el último momento son rescatados, pero que logran entrar. Hoy el Señor le habla a corazones solitarios, personas que han tomado esa decisión. Y aún quienes creen que es una forma, pero esta palabra viene para decirte que la bendición justamente está allí, en el banquete, en la celebración, en la comunión, en la relación íntima, en ese encuentro personal con Dios, sí, pero que también cambia tu corazón para con los demás. Cada cosa que Dios hace en nosotros transforma nuestra vida hacia el otro. ¿De qué nos sirve el conocimiento si no podemos enseñarlo a otros? ¿De qué nos sirve conocer y entender profundidades si no podemos volcar o derramar ese conocimiento, como dice la Escritura, de vasija en vasija? ¿De qué sirve el vino, por más bueno que sea, si queda estancado y se pone agrio? Los sedimentos de aquel vino van haciendo que se ponga feo. Entonces en la antigüedad se volcaba y se derramaba en diferentes recipientes, y este proceso era necesario para conservar el vino. Hoy decimos: el agua estancada se pudre. Bueno, es una forma de decir. En cuanto al vino, tú puedes decir: bueno, yo tengo la fe verdadera, tengo la presencia de Dios, tengo el Espíritu Santo en mí, tengo la palabra de Dios, la sana doctrina, entiendo el mensaje. Pero si tú no lo compartes, si no lo vives, si no estás en medio de una comunidad, si no lo compartes con otros, ¿qué sentido tiene? Hay personas multimillonarias en este mundo. Pero si hay algo que coinciden todas las personas, por más adineradas que sean, es que cuando tú tienes mucho, pero no tienes con quién compartirlo, te sientes completamente vacío. Hay personas que a veces no entienden esto. Y está bien el momento en el cual tú quieras estar solo. Hay veces que uno quiere estar solo cuando siempre está rodeado de gente y dice: quiero tener un momento para mí. Me gustaría sentarme en un restaurante, comer solo, mirar por la ventana, disfrutar ese desayuno, ese almuerzo, salir a caminar por la playa, por cualquier lugar, leer un libro, sentarme en una plaza, tener un momento de soledad, porque tal vez no lo experimentó. Entonces, es bueno.
Ahora, cuando una persona logra tener todos los recursos económicos para hacer lo que quiere, y puede vivir cualquiera de esas experiencias y hoy estar en el mejor restaurante y mañana viajar a otro país y estar en otro clima, pero cuando no tiene con quién compartir eso, es una persona que está con un teléfono celular sacándole una foto de lo que va a desayunar y subiéndolo a las redes, porque esa es la forma de compartir hoy lo que haces. Pero la fe fue dada para compartir, para que podamos bendecir a otros. Dice la Escritura que el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. No se trata de cuánto puedas tener, o de cuántos bienes puedas acumular, sino de cuán generoso puedas ser, aún en lo poco. Dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Aleluya, y aleluya. Santo es nuestro Dios. Bendito es Él. Vemos que muchas veces el camino se torna solitario y nos toca enfrentar esa etapa de nuestro caminar. Pero el Señor quiere guiarnos a un lugar de amor, a un lugar de paz, a un lugar donde no eres llamado para ser cuestionado ni juzgado. No es esa la mirada, no es esa la bandera que está sobre ti. La bandera representa el reconocimiento. Cuando en el Antiguo Testamento los hijos de Dios pelearon y vencieron en la batalla, hicieron un estandarte y pusieron allí Jehová Nisi. ¿Por qué? Porque esa era la manera de decir que el Señor es quien pelea por nosotros. El Señor es quien va delante nuestro. Esa era la bandera, el estandarte, lo que significaba. Bueno, aquí la amada dice, y su bandera sobre mí es amor. Eso es lo que significa. Es el estandarte que levanta el Señor sobre cada uno de nosotros. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que yo no puedo entrar. Lo que pasa es que yo soy una persona mala, yo soy una persona injusta. O te sientes indigno. Aquí no dice sobre algunos había una bandera, un estandarte y sobre otros había otra. No. Eres conducido a la casa del banquete y la bandera que está sobre ti es la misma. Tú puedes sentirte indigno, tú puedes sentirte lejos, distante. Pero su palabra dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Aleluya. Y aleluya. Nuevas son cada mañana. Santo es Él. Dice el Salmo 25, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Es parte entender el caminar, entender hacia dónde el Señor nos conduce. Pero debemos saber que esto es parte de una comunión. No es un camino de llaneros solitarios. No es de aquel que dice, yo lo voy a hacer solo. No. Somos llamados a vivir en comunidad. Y en cuanto al cuerpo de Cristo, a vivir en comunión, en armonía. Dice, cuán hermoso es cuando los hermanos pueden habitar juntos, en armonía. Cuán bueno es. Imagínate lo importante que es que el Señor dijo, y en esto el mundo conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Si el Señor hubiese pensado en que esto era una cuestión de individualismo, un sálvese quien pueda, nunca habría dicho el que quiera salvar su vida la perderá. Aquel que mire su propia vida. Ahora, no es una cuestión de individualismo, porque aquellos que perdieron su vida por causa de Cristo no lo hicieron para sí. Lo hicieron por amor a otros. Lo hicieron para que otros pudieran conocer. Lo hicieron para llevar el mensaje y que otras vidas puedan cambiar. No fue por egoísmo, no fue por fanatismo religioso. Fue por entender
lo que el Señor nos encomienda. A poder vivir juntos, a poder estar en comunión los unos con los otros. Entender que todos somos llamados, llevados y conducidos a un banquete, a una celebración, a una fiesta. Y que el amor estará por sobre nosotros. De manera que es lo que es visible. No es que tú seas demasiado justo y por eso pudiste entrar al banquete. No es que tú fuiste muy bueno, entonces de esa forma pudiste acceder. No. El amor fue tu llave de ingreso. Tu entrada. Pero no el amor que tú puedas tener, sino el amor que Dios tiene por ti. La palabra nos enseña que debemos amarnos, ¿sí? ¿Y cuán es importante es el amor? Porque el amor cubrirá multitud de faltas, de pecados. Y aquel que no es experimentado en el amor, no conoce verdaderamente a Dios. Y aquel que hoy está atrapado en temores, en terrores, dice la Escritura que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ese amor perfecto solamente Dios puede dártelo. Pero el amor que te permite entrar al banquete, al lugar de intimidad, al lugar de celebración, al lugar de la alegría, del gozo, de la esperanza, es el amor que Dios ha tenido por ti. En esto muestra el amor el Señor para con nosotros, en que aún nosotros siendo injustos, siendo pecadores, no siendo dignos, Él murió por ti para que puedas entrar a ese lugar. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Cuán bueno es Dios! Santo es Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Estos son tiempos difíciles, tiempos de luchas, tiempos de opiniones y tiempos donde cada uno se arma un Dios a su manera y elige creer según sus formas. Sin embargo, la palabra de Dios dice, entonces, Isaías 30, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hay una voz que te guía y te dice, este es el camino. Ve por él. Sigue adelante, no te distraigas. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Sigue adelante, mira a Cristo. Sigue caminando en fe. Pero me encuentro solo, pastor, me siento sola. Son momentos. No estás solo. Puedes sentirte solo hoy. Puedes atravesar momentos de soledad. Pero no ese es el fin. El final y el obrar de Dios es que podamos vivir en comunión, siendo parte del cuerpo de Cristo. Cada uno conforme a lo que Dios puso en él. No todos fuimos llamados a hacer lo mismo y no por eso significa que uno es más importante que otro. Todos somos parte de una misma familia. La Escritura nos enseña que somos un linaje escogido. Tenemos un real sacerdocio. Pero esto es gracias al amor y la misericordia de Dios. No es por capacidad. Es porque Él nos ha permitido vivir. Compartir su palabra. Porque Él ha derramado dones, talentos. Nos ha dado bendición. Y lo ha hecho conforme a su voluntad. Solo debemos hacer el propósito que Dios preparó para cada uno de nosotros. Tú debes decir, Señor, cuáles son aquellas obras que preparaste de antemano para que yo ande por ellas. ¿Cuál es el propósito que tienes para mi vida? Y puedes sentirte feliz cuando estés realizando el propósito por el cual fuiste llamado. Cada uno entiende a qué fue llamado y cumple su objetivo.
Juan el Bautista fue llamado a anunciar el camino del Señor, a preparar el camino. Pero luego era necesario que Él mengüe para que Jesús crezca. Él entendía que ese era el tiempo, era su llamamiento, lo que Él fue llamado a hacer. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, un tiempo, y debemos estar gozosos con lo que Dios ha dado o nos ha puesto en el corazón. Sea lo que sea que podamos hacer por Él, somos más que bendecidos por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura. Aleluya y aleluya. Santo es Él. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a ese Dios, aquel que te conduce a un banquete, a un lugar de celebración. Aunque hoy digas, estoy en lágrimas, en tristeza, en abatimiento, pero el Señor nos lleva a un lugar de paz. Y esa es la esperanza. Un día todo esto pasará. Y ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más sufrimiento. Un día solamente será el gozo, la alegría de estar en la presencia del Señor. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiera abrirle su corazón a ese Dios, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Santo es Él.